Mundial. Fue un conflicto bélico que duró desde 1914 hasta 1918 y se lo denominó la Gran Guerra. Se enfrentaron dos bloques de países, la Triple Alianza formada por Alemania, Austria e Italia y la Triple Entente formada por Francia, Inglaterra y Rusia. Se calcula que en ella perdieron la vida más de 20 millones de personas, entre ellos soldados y civiles. ¿Pero por qué se origina? Había varios países, tales como Alemania e Italia, que no estaban contentos con el reparto de las colonias en Asia y África ocurrido a fines del siglo XIX. También, a principios del siglo XX, los países europeos invirtieron muchísimo en la fabricación de armas para estar protegidos ante un posible enfrentamiento. Esto generó un clima tenso y de alerta entre todas las potencias. Había además una enorme competencia comercial entre las potencias de Europa, ya que se disputaban los países que les consumían, es decir, que les iban a comprar. Y como si todo esto fuera poco, existía una enorme rivalidad entre Alemania y Francia por terrenos que Alemania le había ganado en la guerra franco-prusiana. Entonces, en resumen, el clima era de tensión constante y generó el escenario para una guerra. ¿Y cómo estalla? Vamos a dividir la guerra en tres partes. Empecemos por la primera fase, ocurrida en 1914. En junio, asesinan al heredero del trono austrohúngaro en Serbia, el archiduque Francisco Fernando. Al mes siguiente, Austria le declara la guerra a Serbia. Y a partir de allí hubo varias declaraciones de guerra en simultáneo. Alemania le declara la guerra a Rusia y después a Francia, pero Reino Unido le declara la guerra a Alemania y los austrohúngaros a Rusia. Básicamente, había muchas declaraciones de guerra en simultáneo y cada potencia empezó a mover sus tropas hasta territorios específicos, dando origen así a la segunda fase. Duró de 1915 a 1916 y se la conoció como Guerra de Trincheras. Fue una etapa muy sangrienta, pero sobre todo caracterizada por un equilibrio de poder muy claro entre la Triple Alianza y la Triple Entente. Pero sobre fines de esta etapa, Italia se cambia de bando. Abandona la Triple Alianza y se une a la Triple Entente, influenciado por un tratado que le prometía muchísimos territorios. Y por último, la tercera fase, caracterizada por dos puntos principales. Sale Rusia de la guerra, ya que ocurre allí la Revolución Rusa, y entra en guerra a Estados Unidos, fortaleciendo así a la Triple Entente. Fue un factor decisivo. Con Estados Unidos en su contra, la Triple Alianza se vio derrotada. Y entonces, los países derrotados son obligados a firmar el Tratado de Versalles, que les imponía muchos castigos y restricciones. Y fue justo ese tratado el que tiempo más tarde influenciaría otra gran guerra. Pero eso se los vamos a contar más adelante, en los siguientes videos de Tigmas. Adiós.